Dios también nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios es el instrumento más importante en la comunicación dentro de nuestra oración. En este momento de oración, la palabra de Dios se convierte en palabra para mí mismo. La palabra de Dios no es un libro histórico. Es un Dios que me habla a mí mismo. Es un Dios que ha escrito todo esto para mí, para ti. Es un Dios que quiere comunicarse contigo a través de su palabra. Por eso, ir a la oración y no llevar nuestra Biblia, pues es ir simplemente a un monólogo. Dios te quiere hablar. La gente a veces tiene miedo de utilizarla. Dice, a lo mejor me lo voy a inventar. O la gente dice, bueno, yo voy a estudiar cuando voy a leer mi Biblia. No, la Biblia tiene dos aspectos importantes. Un aspecto es el estudio. Hemos venido utilizándola para el estudio que estamos haciendo dentro del curso de evangelización. Pero una parte fundamental y que desafortunadamente muy pocos utilizan es para escuchar a Dios. Dios te habla a ti. Cada una de las palabras contenidas en este libro, de pasta a pasta, es una palabra para ti. Cuando nosotros entramos en la oración y nosotros abrimos nuestro corazón al Espíritu, si yo abro mi Biblia y empiezo a leer, esto va a empezar a tener una significación realmente importante para mi vida. Es algo que Dios quería hoy decirme. No siempre la puedo comprender perfectamente. A veces necesitan pasar varios días. Necesito entrar en un proceso largo, a veces, para poder comprender el pasaje que Dios me ha mandado en ese momento. Pero no tengamos miedo de llevar nuestras Biblias a la oración. Y desde ahí, en un momento en donde estamos pidiéndole al Señor, habla que tu siervo escucha, en ese momento abro al azar la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que está seleccionando para mí este texto. Y hay experiencias verdaderamente impresionantes que uno parecería que Dios mismo en ese momento había escogido para la situación particular en la que estoy viviendo un pequeño pasaje, sea para consolarme, para animarme, a veces para reprenderme. Yo me acuerdo que cuando hice mis ejercicios para diácono, hice los ejercicios de San Ignacio. Y estando una noche en oración, ya como el tercer, cuarto día, hice nada más la experiencia de 8 días, era como el cuarto día, que uno ha reflexionado en su vida de pecado, en la necesidad de conversión. Fui a orar, hice una larga oración esa noche. Y le dije así, Señor, habla, que tu siervo escucha. Cerré mis ojos y sin querer mis manos se movieron en la Sagrada Escritura y topé con un pasaje del Apocalipsis. Apenas abrí mi texto y me di cuenta inmediatamente que estaba abriendo el Apocalipsis y que lo estaba abriendo dentro de los primeros 3 capítulos, es decir, en una de las cartas que escribe el Espíritu a las primeras iglesias. Y yo me imaginaba que Dios me estaba mandando una lectura diciéndome, eres un hipócrita, ponte colirio en los ojos. En fin, estaba desanimado un poco y no quería leerlo, porque dije, seguramente que el Señor me va a reprender. Pero el Señor tan bueno y misericordioso me mandó una lectura, sí, de una carta, pero en donde me decía cuánto me amaba. Me decía que le había echado ganas y que sí, había algunas cosas que todavía podía mejorar, pero yo me imaginaba que me iba a decir, vuelve al primer amor y fíjate dónde estabas y dónde has caído. Y sin embargo, no. Me animó tremendamente. Eran mis ejercicios para ser diácono. De manera que después de ese día, los próximos 2 días fueron impresionantemente bellos. Sabía que Dios me había hablado, que Dios me aceptaba con todo y mis miserias, con todo y mis pobrezas. Dios me animaba a seguir adelante en mi camino hacia el sacerdocio. Dios verdaderamente nos habla. Su palabra es eficaz.
Es Él mismo hablándote, mucho más cuando te habla a través de los evangelios. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. La gente dice, no, el Antiguo Testamento no lo comprendo. Pues sí, efectivamente no lo comprendes porque no lo oras. Porque quieres comprenderlo como si fuera una historia. Y no es una historia como nosotros la conocemos. Es la historia de la salvación. Es un Dios que nos habla. Es un Dios que está continuamente hablándonos para que nosotros podamos tener una relación plena y completa con Él. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en oración, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando diferentes rutas en nuestra vida. Tenemos que tener aquí ciertamente algo de precaución porque Dios no solamente nos habla con una sola cita. En este esquema que estás viendo ahorita en tu pantalla, vas a poder ver cómo se traza una línea. En ella podrás ver cómo hay una serie de puntos que cuando nosotros vamos construyendo, pues vamos a encontrar un punto en una parte, otro punto en otra parte, que aparecerían ser puntos diametrales. Y sin embargo, en la medida en que nosotros vamos ampliando nuestro tiempo de oración, vamos consultando al Señor sobre ciertas cosas, vas a notar cómo los puntos se van agrupando y que tú puedes trazar perfectamente bien una línea. Y tú puedes llegar a comprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida, sobre todo en cosas delicadas. Si tú le preguntas a Dios si puedes ir este día a tomarte un refresco, pues lo más seguro es que no tengas mucho que discernir. Pero si tú le estás preguntando al Señor en la oración, estás platicando de tu novio, de tu novia, estás platicando de tus hijos, estás platicando de cosas delicadas, tendré un hijo más, me cambiaré de carrera, me cambiaré de casa, esta es la mujer con la que tú has pensado que yo me case, este es el hombre para mi vida. Son decisiones verdaderamente importantes y tienes que escuchar la opinión de Dios. Muchos matrimonios fracasan, muchas carreras fracasan, muchas vidas fracasan porque nosotros las hacemos sin escuchar a Dios, porque no oramos y porque no escuchamos a Dios a través de su palabra. Nosotros podemos ir poniendo puntos. El primer día, Dios, entiendo que me dice esto. Y a lo mejor lo primero que me dice no es exactamente lo que me gustaría. Pero bueno, lo anoto en mi cuaderno espiritual. Al día siguiente hago lo mismo, en la noche hago lo mismo. Y poco a poco voy juntando una serie de puntos que poco a poco, como puedes ver, se va formando una línea perfecta. Una agrupación de puntos. Hay puntos que quedan completamente fuera de esta línea. No siempre estamos en la disposición interior para poder escuchar y comprender a Dios nuestro Señor. Sin embargo, en la medida en que este ejercicio lo alargas, lo prolongas, vas a ver cómo Dios verdaderamente te está hablando. Y entonces podrás llegar a decir, efectivamente, esta es la mujer para mi vida. Esta es la carrera que Dios quiere que yo estudie. Esta es la vocación a la que Él me está llamando. Gente que nunca se debió de haber casado, que estaba más bien destinada a otra vocación. Mismo podríamos decir de sacerdotes. La vocación es algo que hay que consultar con Dios, hay que consultarlo con su palabra, hay que consultarlo en la oración, hay que estar atentos a todas las señales que Dios nos va mandando y que son parte de esta comunicación que Dios realiza con nosotros, pero que solamente se discierne en la oración. Cuando yo me callo, cuando yo hago silencio y le permito a Dios que Él hable, que Él nos ayude a revelar todas estas imágenes, todas estas impresiones, todos estos textos que he tomado directamente de la Escritura. Dios, en ese momento, mientras estoy en la oración, mientras estoy en silencio, cuando cierro mis ojos, en ese momento, así como en el papel revelador empieza a aparecer la imagen, así empieza a aparecer la palabra de Dios en mi alma, que me guía, que me conduce. Por eso dice el salmista en el Salmo 119, en el verso 105, tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Es algo que podemos nosotros, que tenemos nosotros que hacer todos los días para poder hacer la voluntad de Dios. Finalmente, el tercer elemento que utiliza el Señor para nuestra vida, para poder dirigirla cuando
nos quiere hablar es a través de una moción interior, así le llamaba San Ignacio de Loyola. Es algo que ocurre en nuestro corazón de una manera que es difícil de explicarlo, pero es algo que produce gozo, paz, alegría, o bien produce mucha agitación, desconcierto, falta de felicidad. Es algo que Dios a través del Espíritu produce en nuestras vidas. Siguiendo, por ejemplo, con este ejemplo que estaba ahorita proponiéndote. Estoy decidiendo mi vocación. Y entonces me pongo a pensar cómo me vería yo como sacerdote. Y empiezo a pensar quizás en los sacerdotes que conozco, en las actividades que ellos hacen, en la actividad que de alguna forma yo realizo espiritualmente, en mi apostolado. Le digo, Señor, háblame. Y entonces empiezo a sentir mucha paz, mucha alegría, mucho gozo cuando estoy pensando en todas estas cosas. Después cambio mi pensamiento y me pongo a pensar cómo me vería yo como esposo. ¿Cómo me vería yo trabajando toda mi vida en una oficina o en una fábrica? ¿Cómo sería mi vida con los hijos? Y entonces se empieza a generar en mí algo de inquietud. Sí me causa cierta alegría, cierta felicidad, pero más bien veo inquietud, veo incapacidades, no me hace sentir muy bien. Ciertamente que es la parte más difícil del discernimiento. San Ignacio de Loyola invitaba a sus seguidores a que se ejercitaran continuamente en esta función, pero necesitamos nosotros participar de este momento de silencio. Hacemos silencio, dejamos que nuestro corazón, nuestra mente se eleve y escuchamos a Dios. Escuchamos a Dios en el alma. Lo dejamos que Él resuene con alegría, con paz, con inquietud. Dios tiene sus formas, sus modos. Si nosotros ahora juntamos estos tres elementos, vamos a ver cómo tenemos una línea maravillosa que nos muestra que Dios está dirigiendo nuestra vida y te dice, hermano, deja de estar pensando en más y decídete entrar en el sacerdocio. Oh, hermano, deja de estar pensando en esto y yo quiero hacer de ti un gran apóstol laico. Dios nos habla. Momento para escuchar. Y finalmente un tiempo para el amor. Todos los enamorados lo tienen. Después de que hemos hablado, platicado, esta plática va generando en nosotros un calor en nuestro corazón. Finalmente el diálogo más perfecto se da ahí. Les digo mucho a los muchachos, el momento más perfecto de la comunicación entre ellos es cuando se besan. Los corazones se entrelazan. Una serie de emociones brotan de nuestro corazón. Sentimos el amor, lo comunicamos. Nos sentimos amados y nos sentimos con capacidad de darlo. Ninguno habla. No hay espacio para hablar. Ahora hay una comunicación que es trascendental. Veo a los muchachos cuando llegan, sobre todo los adolescentes, ¿no?, que están noviando por ahí, y llegan al teléfono y están hablando con la novia o con el novio, y lo único que se oye es, hola. Ay, suspiran. Y se pasan horas. No se están viendo, no se están hablando, pero se están comunicando de una forma muy importante. A muchos, a veces kilómetros de distancia. Para el amor no hay un espacio. Para el amor hay solamente corazón. Y este momento es bien importante en nuestra relación con Dios. Muchas veces no lo experimentamos porque nos hemos brincado todos los demás. Imagínense ustedes una relación de unos muchachos en donde apenas se saludan, no han platicado nada más y quisieran llegar a besarse. Pues simplemente esa relación va a fracasar. No funciona. El beso, el abrazo, es producto de toda una relación que ha ido creciendo, que se ha ido desarrollando. En un beso así no se comunica nada. Por eso muchos muchachos fracasan, porque ahí ya no hay comunicación, no hay comunión. Simplemente la parte física y no la parte importante,
la trascendente, que es una comunión, una comunicación entre los corazones. En nuestro momento de oración debemos de tener esta comunicación con Dios, una comunicación que, como decía San Juan de la Cruz, es un silencio que habla, es una soledad sonora, es el beso, es el abrazo de Dios. El Espíritu en ese momento, dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, nuevamente en el verso 26, viene en nuestro auxilio. Y entonces hablamos con Dios con gemidos inefables. Y entonces nos comunicamos con Él en una comunicación plena, perfecta, en donde no hay barreras ya ni de espacios ni de tiempo. Obviamente que esto requiere mucho tiempo de relación con Él. Es la experiencia de la que nos hablan los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Pero es posible para todos. Si no, Dios sería muy egoísta. Y no, forma parte de nuestra relación también como seres humanos. Cuando vemos el caso de Jesús con Lázaro, vemos que Jesús lloraba y decía a la gente: vean cómo lo amaba. Una relación que se fue construyendo a través de mucho tiempo. Se dice que siempre que iba Jesús hacia Jerusalén, descansaba en la casa de Lázaro. Llegaron a ser grandísimos amigos. Cuando está muriendo, le dicen: aquel al que amas está enfermo. Aquel al que amas. Momento trascendente, fundamental en nuestra vida. Así pues, como lo he tratado de expresar en este momento, en esta catequesis, necesitamos llegar a estos 3 tiempos. Un tiempo para hablar, un tiempo para escuchar a Dios, pero también darnos un tiempo para el amor. Un tiempo para dejar que Dios se exprese de una manera que solamente Él puede hacerlo. Para que nosotros nos expresemos hacia Él con gemidos inefables, con un amor que sale, que emana de nuestro corazón hacia aquel que es tan bueno, hacia este ser maravilloso que es Dios, con el cual a lo largo de esta hora, 2 horas, 3 horas, hemos estado conversando. Por eso es que, como te decía al inicio de estas catequesis, el tiempo de la oración, al principio lo tenemos que ir aumentando, poniéndonos nosotros ciertos elementos que nos ayuden a decir: voy a orar 15, 20, 30, 40 minutos. Pero después tendrías que ponerte tu reloj para orar solamente 2 o 3 horas o el tiempo que puedas, porque nos gana la oración. Estás con el amigo, estás con el que amas, hay una comunicación plena, tenemos un momento para hablar, luego lo pasamos a escuchar, luego dejamos este momento para volver a alabar al Señor, luego regresamos a agradecerle, lo volvemos a escuchar, abrimos nuestra Sagrada Escritura, metemos nuevamente en proceso todo lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. 1 hora es realmente insuficiente para estar amorosamente con Dios. Quiero invitarte pues a que inicies o retomes o mejores tu vida de oración. Dios permita que estas catequesis que estamos teniendo, esta instrucción dentro de nuestro curso de evangelización, te ayuden a mejorar tu vida de oración y puedas llegar a tener este encuentro profundo y personal con el Señor que cambie, que transforme completamente tu vida. Que nuestra Madre Santísima te acompañe y que nuestro Señor te bendiga hoy y siempre. Muchas gracias.